Conflicto que ya tiene una amplia historia. Vamos a tratar de comprender un poquito algunos puntos esenciales de este conflicto entre Israel e Irán. Irán e Israel se encuentran en uno de los momentos geopolíticos más tensos de su historia, luego de un ataque israelí sin precedente en contra de las instalaciones nucleares y militares iraníes, que ha dejado al mundo a la espera de una represalia, claro está, por parte de Irán, de parte de Teherán. Han dejado al mundo en expectativas y también en una especie de nervio, de suspenso, ya que no sabemos qué va a suceder tras estos ataques. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la operación León Ascendente golpeó la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, los cuales hirieron a científicos nucleares en lo que él denominó el corazón del programa de misiles balísticos de Irán. Según medios estatales iraníes, el general Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se encuentra entre los fallecidos entre esos ataques, al igual que muchos del alto mando militar y de estrategia, tanto política como militar, de Irán. Al momento, Irán ha lanzado más de 100 drones hacia Israel, pero nada está claro de dónde llegarán las represalias, en qué momento quién atacará a quién. Mientras tanto, también el secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que no hubo participación ni asistencia de Washington a los al Estado de Israel. Por más particular y peligrosa que parezca esta escalada, no es la primera en los últimos tiempos, y también entendemos y afirman los expertos que no será la última. Así que debemos estar muy atentos y también debemos conocer el origen de este conflicto. El origen de este conflicto entre Israel e Irán ha evolucionado durante décadas en la sombra, por así decir. Ciberataques, asesinatos, enfrentamientos a través de grupos aliados. Por ejemplo, a partir del 2024 comenzó una fase directa y violenta también de ambas partes, los cuales se lanzaron ataques aéreos sobre territorios enemigos. Por ejemplo, hoy, 14 de junio del año 2025, la guerra se ha intensificado de manera más grave, con ataques aéreos sobre los diferentes territorios, y esto ha sido muy drástico porque sabemos que tras una ofensiva y una defensiva siempre ha involucrado sectores civiles, niños, mujeres, hombres, que nada tienen que ver con estos ataques, pero son los que al fin y al cabo pagan las consecuencias. Como hay una frase muy famosa por ahí, una frase muy popular, bueno, ahí estamos viendo en pantalla los ataques, los misiles cayendo, las destrucciones que han tenido en estas últimas horas, tanto en la parte de Israel como en la parte de Irán. Hasta el momento, pues con el último ataque israelí, pues Irán ha sido el país que más ha sufrido, aunque Israel, por su poderío, claro está, por su preparación militar, cuando realiza este tipo de ataque, pues siempre alcanza más víctimas. También Irán ha atacado a Israel.
se han defendido, pero no ha sido igual. Se habla de uno, dos o tres, sí, mucho daño a la infraestructura israelí. Sin embargo, en Irán se habla de cientos de muertos, así de manera rápida, porque siempre hay muertos que no se cuentan. Pero ya enfatizando y puntualizando los orígenes de esta guerra, encontramos una guerra encubierta desde los años 2000 hasta el 2023. Pero ante a esto también pues existe toda una historia de por qué Israel como Irán pues tienen este conflicto. Israel como Estado nace en el 1948, especialmente un 14 de mayo del año 1948. Bueno, ya surge Irán unos años después, en el 79, pero vamos a ver por qué estos dos países que anteriormente eran grandes aliados, hoy en día están con esta rivalidad. Se proclama el Estado de Israel tras finalizar el mandato británico en Palestina. Esto desencadena la guerra de la independencia con varios países árabes invadiendo. Israel logra su independencia. Desde entonces Israel enfrenta diversos conflictos. La guerra de Suez del año 1956, Guerra de los 6 días del año 1967, la Guerra de Yom Kippur del año 1973 y múltiples conflictos bélicos hablando del Medio Oriente. Irán, como república islámica, nace en el año 1979 tras la muerte del Shah en el año 1979. La revolución islámica liderada por Ayatollah Jemení derroca al régimen pro-occidental y establece la República Islámica. En Irán, el rey, por así decir, el monarca de allá, todo el tiempo estuvo aliado a Israel y también era pro-occidental, es decir, estaba aliado a los Estados Unidos, a esta parte del continente, mientras que una parte de los iraníes odiaban eso, reprochaban eso, hasta que surgió un líder como el Ayatollah que apoyaba estar en contra de los occidentales. Nada querían saber, nada, ningún tipo de negociación con los occidentales. Desde entonces Irán mantiene una postura anti-israelí oficial, aunque en sus inicios, por conveniencia de la economía, ciertas negociaciones con el petróleo, por así decir, por atrás mantenían cierto vínculo hasta ya la total separación, apoyando la causa palestina. Siempre han sido anti-israelitas de manera oficial. Grupos como el Hezbollah y Hamas, que son grupos terroristas, eran apoyados por Irán y desarrollando programas que iban en contra de la cultura de Occidente. Conflictos abiertos y guerras sombras. Ya esto empieza a partir del año 2003 hasta el año 2023. Como yo les mencionaba, ciberataques. Comienzan con ciberataques. En el año 2010 se desata un gusano o virus llamado Stuxnet que daña el centrifugado, daña gran parte del sistema operativo de centrifugadoras en lo que es el Natanz, la base de la base en Irán, donde pues ellos tratan el enriquecimiento de uranio para las creaciones de armamentos nucleares y misiles balísticos y otro tipo de arsenales que tienen
que tienen en esa parte. Llegan lo que son asesinatos selectivos entre el año 2010 y 2022. Murieron varios científicos nucleares iraní, como Mostafa Hadmai y Roshan en el año 2012 y Mohsen Fakhrizadeh en el año 2021. Al igual como también la muerte de líderes de esos grupos terroristas como Hamas y el otro que les mencioné, también los cuales le eran atribuidos a Israel. Provocaciones militares indirectas, como el apoyo de Irán a esos grupos de terroristas para hacerle la guerra, para que atacaran a Israel. Pero ya llegaron entonces, ya en los años más recientes, las escaladas directas. El 7 de octubre del año 2023, Hamas, grupo terrorista, lanza ataque masivo a Israel. Todo pues estuvimos observando, estuvimos dando seguimiento a este tipo de noticias, a veces no tan concentrado en qué es lo que va sucediendo, pero sí vemos en los medios que por lo menos se menciona. Yo he indagado mucho, he investigado un poco acerca de esto y me doy cuenta sobre el tratamiento que se le da a las noticias de Medio Oriente, cuál es el manejo que se tiene en esta parte de Occidente. Y claro está, el manejo es fundamentalmente de aquellas cadenas que obedecen a la línea de los Estados Unidos. La mayoría de las noticias, por ende, siempre van a presentar al pueblo de Israel como el que no tiene la culpa. Van a presentar a aquellos grupos como los terroristas, como los que no tienen razón. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Hay un conflicto. El caso es que hay un conflicto y hay vidas de por medio. Y si hay un grupo criminal que ataca y hay un grupo santo, por así decir, que contraataca y mata más, entonces no entiendo cuál de los dos, en este caso, sería más criminal. Pero es un asunto de percepción. Aquí estamos para puntualizar algunos acontecimientos de esta historia para poder entender. El 1 de abril del año 2024, Israel bombardea el consulado iraní en Damasco, matando altos oficiales de la IRGC. El 13 de abril del año 2024, Irán responde lanzando unos 300 misiles y drones a Israel. Primer ataque directo de Irán, los cuales la mayoría fueron interceptados, porque Israel tiene una tecnología a nivel de guerra, tiene una tecnología demasiado avanzada. El 31 de julio del año 2024 llega el asesinato de Ismail Haniyeh en Hamas, líder de Hamas, y el 27 de septiembre de Hassan Nasrallah, del otro grupo de Hezbollah. Ambos grupos, Hamas y Hezbollah, grupos terroristas apoyados por Irán. Por lo tanto, son apoyados y financiados por Irán para atacar a Israel. Irán responde el 1 de octubre del mismo año 2024 con cientos de misiles en lo que ellos denominaban la operación True Promesa 2. Bueno, ya van por la 3. El 26 de octubre del año 2024, Israel lanza la operación Days of Repotence, su mayor ataque aéreo a Irán desde los años 80. Este fue su mayor ataque, destruyendo la defensa y centros nucleares. Una guerra abierta inicia en junio 2025. Es el presente que tenemos. El 13 de junio del 2025, la operación Leo Ascendente. Israel lanza la ofensiva más grande durante décadas, con 200 aviones a más de 100 objetivos en Irán. Entre los objetivos
se encuentran instalaciones nucleares como la de Natanz, Isfahan y Fordo, el aeropuerto de Mehrabad y residencia de altos mandos de la IRGC, cuales afectó al comandante de la defensa de Irán, Salami, y Begheri. Así como también se dice que atacaron a científicos. Las cifras estimadas hasta el momento son de cientos de muertos, todos militares y científicos, y más de 300 heridos en Irán. Del 13 al 14 de junio del año 2025, la operación Promesa Verdadera 3, recuerden que le había hablado, leí el término en inglés, pero la Promesa Verdadera 3 la lanzan ellos entre la madrugada del 13 de junio al 14 de junio. Irán lanza más de 150 misiles balísticos y 100 drones dirigidos a Israel, principalmente contra Tel Aviv y Jerusalén, ciudades principales de Israel. Víctimas de 3 a 4 muertos, de acuerdo al informe de ellos, decenas de heridos y daños materiales significativos. Edificios colapsados en Tel Aviv y Rishon LeZion. También es considerada pues el mayor daño a edificaciones durante décadas. Hoy 14 de junio, nuevos ataques con misiles iraníes causan diversas muertes y heridos y destrucción en zonas residenciales. Israel advierte represalias mayores, vuelos sobre Teherán, perteneciente a Irán, posibles bombardeos y destrucción, especialmente a instalaciones nucleares y instalaciones energéticas en Irán. El ministro Katz advierte que Teherán arderán allá y que seguirán los ataques. Se suspenden las negociaciones nucleares y aumentan tensiones internacionales. Vuelos y mercados se ven afectados por este conflicto. Bueno, ya le había pronunciado para poder entender este conflicto. 1948 a 1979, origen de ambos países y la posición geopolítica. Año 2003-2023, guerra clandestina, ciberataques, especialmente con Stuxnet, el virus para afectar las instalaciones nucleares, asesinatos y bombardeos indirectos. Ya para el 2004, primera confrontación directas con misiles de Irán y bombardeos israelí en Siria a Irán también, territorios iraníes. Todo esto que ustedes ven, la lucha en Hamas, en la Franja de Gaza, en Siria, todo este conflicto, claro está, es entre Irán e Israel, entre judíos y palestinos, para que podamos entender. Muchos hacen la diferenciación religiosa. Los judíos pertenecientes a Israel, que seguían la religión del judaísmo, los descendientes de Abraham, que parte de esas creencias, parte de esa religión, están en Occidente. El cristianismo en su máximo esplendor, para que podamos entender. Ya la otra parte, los árabes y el Islam, otra cultura, otra religión, son aquellos países cuya lengua materna es el idioma árabe, que tienen ciertos conflictos, aunque en Irán duró un tiempo con mucha presencia de judíos, porque tenían buenas relaciones, como también le mencionaba.
Otro punto importante, octubre de 2024, serie de ataques laterales contra líderes de los grupos terroristas, misiles masivos de Irán y gran ofensiva de Israel. Ya para junio del 2025, inicio de una guerra abierta, bombardeos de israelíes hacia los iraníes, respuesta masiva de Irán con misiles sobre ciudades israelíes. Así va el panorama de esta historia, de este conflicto entre estas dos naciones. El origen de las relaciones Irán-Israel, lo cual podemos decir de aliados a enemigos. Ahí atrás en el fondo podrán observar la bandera de Irán y la bandera de Israel. La bandera azul con blanco, la bandera de Israel. Ya la bandera de Irán tiene verde, blanco y rojo con sus respectivos símbolos. Si no conocía las banderas, quizá la de Israel, que es más conocida por nosotros, por Occidente y por la relación de Israel con los Estados Unidos y esta parte de Occidente, claro que sí conocemos más la bandera de Israel, pero ahí también está la bandera de Irán. Muy bien, los orígenes de aliado a enemigos. Los ayatolas de Irán, los que me han seguido saben de qué estoy hablando. El ayatola, es decir, el supremo del país islámico, tienen tres objetivos esencialmente. Escuche bien los datos que le voy a dar. Los objetivos de los ayatolas de Irán. Primer objetivo, expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente. Eso es lo que ellos tienen en su cabeza. Otro objetivo es sustituir a Israel por Palestina. Y el tercer objetivo es derribar el orden mundial, liderado por los Estados Unidos. Primer objetivo, pues expulsar a los Estados Unidos de Oriente Medio. Hay gente que critica mucho la presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente y la provocación de muchas guerras, de muchos conflictos por intereses que obedecen a ello. Y Irán, luego de la toma de los ayatolas, pues son anti-occidente. Esa gente tiene en su cabeza expulsar todo lo que tenga que ver con el occidente, especialmente los Estados Unidos, del territorio de Medio Oriente. Sustituir a Israel por Palestina. Siempre hemos hablado de los conflictos entre Israel y Palestina. Y Palestina, que no ha sido reconocido como un país, y por eso los conflictos. Ellos quieren que Israel sea sustituido por Palestina. Y también derrocar el orden mundial que lo lideran los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a los expertos. La enemistad de Irán con Israel, también con Estados Unidos, alcanzó su punto álgido en 1979, en el contexto de la revolución iraní, cuando el Shah de Irán, el gobernante monárquico de ese país, en ese entonces, aliado de Occidente e Israel, fue derrocado por los islamistas, y esto provocó esta enemistad. Irán era aliado de los Estados Unidos y era aliado de Israel cuando el monarca, el Shah, era el que dominaba Irán. Pero ¿qué pasa? Que tras la revolución de Irán, ya una gran mayoría en el año 1979 decidió que no sería así. El Shah cayó por una serie de abusos, una serie de corrupción y demás que ya estaba en Irán. Y usted se preguntará, pero ¿por qué antes eran aliados? Contrario a lo que se puede pensar, siempre han existido judíos viviendo en Irán desde hace más de 2500
500 años los judíos han tenido presencia en territorio de Irán. Han vivido allí de forma continua y han amado el país donde han vivido, como los judíos de la comunidad iraní en Isfahán. La relación de los iraníes con los judíos fue decisiva en la primera mitad del siglo XX. Pues Irán fue uno de los países que estuvo de acuerdo con el plan de partición de Palestina que orquestó la ONU, que partiría en dos estados, uno judío y otro palestino. Ya le había hablado de la diferencia entre judío y palestino. Incluso antes de que se creara Israel, Irán fue un territorio que se mostró partidario de la declaración del Estado de Israel ante la ONU, pero también estaba indiscutiblemente a favor de tener un plan para los palestinos en aquel entonces. El plan de partición final de la ONU, que incluía un Estado judío y un Estado árabe palestino y Jerusalén bajo un régimen internacional. Se aprobó en noviembre del año 1947 con 33 votos a favor y 13 en contra. También hubieron 10 abstenciones de voto. Entre los países en contra, territorios en contra, estaba Irán, que previamente lo había recomendado la independencia de Palestina como Estado federal que comprendiera, sobre todo en su estructura interna, un Estado árabe y un Estado judío. De las razones que podemos deducir fue que la federación crearía una situación en que árabes y judíos le interesaría trabajar juntos, de acuerdo a documentos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Tras la declaración de la independencia de Israel en mayo de 1948, hubieron varias guerras: 1948, 1967, 1973, la cual le mencioné minutos antes, con sus nombres cada una, entre el nuevo Estado judío y países árabes vecinos. En la primera de esas guerras participaron Egipto, Siria, Jordania, Irak, el Líbano, pero no Irán. En tanto, también señala la ONU, Israel ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó del territorio del nuevo Estado. A esto hay que agregarle, claro está, el interés económico y también el interés militar. Si bien es notorio que existían desacuerdos, Irán se aleja del conflicto con Israel. ¿Por qué? Abbas Milani explica que además de su población judía, Abbas Milani es un experto de la Universidad de Oxford, además de la población, del gran número de población judía que tiene Irán, compartía importantes intereses económicos con Israel, sobre todo, y el más popular, el comercio del petróleo, uno que otro producto agrícola y la ruta para el transporte de otros rubros. También hay libros que hablan acerca de y hacen énfasis en la cuestión económica como un punto fuerte de las relaciones entre ambos países, que aunque en el principio se apoyaban, luego tenían ideologías diferentes y apoyos diferentes, pero no terminaban de romper relación, para que me entiendan, por asuntos económicos. Es como ese enemigo que usted tiene cerca,
porque es necesario, porque le da algún beneficio, porque no se puede salir del todo de él, porque no se puede romper vínculos, ya que la economía también afecta. Y esto es normal, se ve con República Dominicana y Haití. Se han roto muchos vínculos, pero todavía el comercio en la frontera sigue siendo vital para muchos sectores. Muchos empresarios se benefician, mucha gente también se beneficia vendiendo sus productos y comprando otros productos también en la frontera. Entonces, para que me entienda, por esta razón Israel e Irán no terminaban de romper relaciones. Es después de la guerra árabe-israelí en el año 1967, conocida también como la Guerra de los 6 días, que las relaciones entre Irán e Israel se volvieron más antagónicas que nunca. En particular, tras la resolución de Jarmut de septiembre de 1967, la resolución de Jarmut, conocida sobre todo por contener lo que llegó como 3 no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. O sea, es el acuerdo de los 3 no. Sirvió de base para gran parte de la política árabe hacia Israel desde el año 1967 hasta el 1973. Pero a pesar de esto, la cooperación económica no se detuvo. Siempre hay un factor económico. Les decía, aunque se quiera, hay mucha pérdida de por medio y hay que buscar la manera. Quiero dividir contigo, pero caramba, las consecuencias son demasiado graves. En 1977, un esfuerzo militar conjunto entre Irán e Israel, denominado Project Flower, se centró en el desarrollo de sistemas avanzados de misiles. Fue uno de los 6 contratos de petróleo por armas que los países firmaron a finales de la década de 1970 por un valor estimado de 1.200 millones de dólares. Lo anterior coincide también con un reporte realizado en el año 1986 por el New York Times, en el que informan sobre el acuerdo de misiles entre Israel y el gobierno de Irán. La revolución iraní es el punto álgido de la enemistad. Aquí termina de llegar la enemistad entre Irán e Israel. Israel se independiza primero, los judíos se independizan primero, pero faltan los árabes. Los árabes todavía están oprimidos, siguen siendo atacados y con el impedimento de su liberación y reconocimiento como Estado. La enemistad llegó a su punto cumbre en la revolución de 1979, con la que se produjo la caída del Shah Mohammad Reza Pahlaví y se instauró el régimen confesional del Ayatollah. Ayatollah, 3 nombres más complicados. Ayatollah Ruhollah Masih Khomeini, quien estuvo 14 años en el exilio. Varios grupos sociales que se oponían al Shah y su gestión del país se sumaron a esta revolución. Una de las mayores críticas que giraba en torno a la Revolución Blanca, un programa que el Shah de Irán instauró en el país en el año 1963, que buscaba transformar la economía y el sistema social tradicional de este país. Los clérigos se opusieron a los intentos de modernización y diseñaban la participación de la minoría judía de Irán en el proceso económico de esta nación. El gobierno del Shah de Irán e Israel eran aliados en también varios de otros aspectos, como la oposición
al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, y también su ideología del panarabismo o su lucha contra la influencia de la Unión Soviética en Medio Oriente. O sea, la Unión Soviética también quería meter sus narices allá y tenían estos intereses en común. No vamos a dejar que los soviéticos vengan a gobernar y a influir en esta parte de Medio Oriente. El Shah, ya derrocado, veía a Israel como un contrapeso útil al mundo árabe, y también creía que la influencia de Israel en Washington, por sus relaciones con los Estados Unidos, beneficiaría a Irán como aspirante a una gran potencia. Esas eran sus aspiraciones. Ellos querían utilizar a Israel y sus relaciones que tenía en la Casa Blanca para ellos lograr sus objetivos. No obstante, el Shah también era consciente del sentimiento anti-israelita que tenía todo Medio Oriente, y pese a esta reacción de abrazar excesivamente a Israel o hacerlo públicamente, no lo hacía públicamente, sino que mantenía relaciones con Israel por detrás. Aunque, o sea, relaciones, cierto modos económicas, de manera no oficial. Aunque los grupos revolucionarios incluían a comunistas, socialistas y secularistas, no todos querían una teocracia, no todos querían esto. Querían eliminar las facciones de los rivales y establecer una república islámica, y con eso, entre otras cosas, llevar a que miembros de las minorías religiosas abandonaran Irán, o sea, la expulsión de los judíos. La relación entre la República Islámica e Israel no acabó por completo con la revolución iraní, ya que en algunos momentos hubo cooperación limitada. Hay varios ejemplos de cooperaciones entre ellos. Sin embargo, yo digo que la revolución iraní fue un total punto de inflexión, o lo que detonó la causa de que Israel e Irán nunca se volvieran a tratar como aliados, señores. Todos estos puntos, toda esta historia así detallada de manera rápida, detallada de manera así, puntualizando algunos acontecimientos, nos arrojan luz el porqué de este conflicto entre Israel e Irán. Irán, que durante muchos años ha apoyado a grupos para que ataquen a Israel, precisamente por su ideología antioccidente. Todo por un asunto geopolítico, todo por un asunto económico y de intereses también.